Acción religiosa hoy celebra, hoy se cree que Jesús resucitó, y vamos a aprovechar, ya que la mayoría cree que hoy resucitó el Señor o se celebra, pues vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículo 62, dice ahí la palabra. Vamos a tratar de ser breves y precisos, porque ya los niños están desesperados. Hay algo que los atrae por allá por el estacionamiento, ¿verdad? Como un imán. Desde ayer en la noche habían algunos que ya se querían meter, pero ya les va a llegar su tiempo. Y hasta con baños de rosa, porque está lleno de flores la piscina. Mateo 27, 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Capítulo 28, versículo 1 sigue diciendo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le verán, he aquí se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos, para que vaya a Galilea y allí me verán. Los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo estaban preocupados y querían cerciorarse de que realmente Jesucristo no resucitara. Y ya ve que pidieron apoyo al gobierno romano para que enviaran soldados y que vigilaran la tumba, porque ellos no creían que Jesús iba a resucitar. Bueno, ni los discípulos tampoco. Usted lee los evangelios y los discípulos estaban con una incertidumbre tremenda. Y hasta, por decirlo así, compraron a gente por dinero, los contrataron para que pudiera tener éxito su propósito de que el pueblo no creyera de que Jesucristo había resucitado. A ellos no les convenía. Ya las enseñanzas del Señor Jesús, su doctrina, su fama, ya había traspasado los límites de su área, de su territorio. Era muy conocido los milagros que él había hecho.
Y entonces ellos se sentían amenazados, por decirlo así, de cierta manera. Y por eso no querían que realmente Jesús resucitara. Pero a pesar de todo lo que ellos inventaron y de todo lo que hicieron para tratar de bloquear este propósito, lo cierto es que la Biblia nos da los datos históricos y nos da también los testimonios y las personas que estuvieron presentes de que realmente el Señor Jesucristo resucitó. Y dos mujeres fueron rapidito al día siguiente, después de que estaba profetizado de que Él resucitara, para ver este hecho. Y dice la Biblia que fue María Magdalena y la otra María, dos Marías. Y algunos se preguntan y dicen, ¿por qué será que fueron dos mujeres a averiguar primero, no? Y fueron las primeras que se informaron. Y algunos dicen, ¿verdad? Porque las mujeres tienen una capacidad de comunicación impresionante, ¿verdad? Oiga lo que dije, capacidad de comunicación, no me vaya a malinterpretar, ¿eh? Entonces, qué bueno que fueron las dos Marías que se enteraron, ¿no? Y rapidito la información se divulgó para que realmente se diera testimonio de que el Señor Jesús había resucitado. Y esa María Magdalena, si usted lee los evangelios, María Magdalena fue la mujer que derramó un frasco de perfume bien caro para lavar los pies del Señor Jesús cuando estaba en casa de Simón. No Simón Pedro, sino otro Simón, un Simón que era un trabajador para el gobierno romano, era un publicano. Y ahí estaba el Señor y esta María, que cuando encontró al Señor Jesús derramó ese perfume carísimo. Dice la Biblia que era muy caro, no sé cuánto, ¿verdad? Pero era muy caro. Yo creo que el sueldo de un año de un trabajador, yo creo que costaba ese perfume. El caso es que era muy caro. Y esta mujer, usted lee la historia, podríamos decir, le entregó lo mejor de su vida al Señor. Y hasta la criticaron la gente que lo observaban y decía, si el Señor Jesús fuera profeta, sabría que esa mujer es pecadora y no se dejaría tocar. Pero sin embargo vemos que a pesar de que era criticada, esta mujer hizo un acto impresionante, que incluso el Señor dijo, cuando escriban los evangelios no dejen de hablar de lo que hizo esta mujer. Pasó a la historia, pasó a la posteridad, y por eso nosotros hoy leemos esa historia. Y usted lee también ahí la escena y el diálogo que tuvo con Simón, y le dijo a Simón, le pone una parábola parafraseada ahí, le dice, a quien se le perdona más, ama más. Y entonces hacía referencia de que esta mujer, como era pecadora, como se le había perdonado sus pecados, entonces esta mujer tenía una gratitud hacia el Señor, que no le importó derramar lo más caro, lo más importante que ella tuviera a sus pies, y tampoco le importó que la criticaran y que la gente lo señalara. Y entonces esta mujer, obvio que estaba súper agradecida con él, que fue la primera que fue a verificar si realmente el maestro había resucitado. Qué bueno que fue ella y que fue la otra María. Hoy mucha gente quizás adora a un Jesucristo muerto, clavado y resucitado. Pero la Biblia dice, amigos y hermanos, que Jesucristo resucitó. Ya no está clavado, ya no está muerto. Jesús resucitó. Allá en Lucas dice, no busquen entre los muertos al que vive. Jesucristo resucitó. Jesucristo vive. Ya no está muerto, no está clavado en una cruz. Y ese es al Jesús del que nosotros adoramos, al que nosotros predicamos, en el que nosotros creemos. En un Cristo vivo, en un Cristo resucitado. No un Cristo que está clavado en una cruz del madero inmóvil y que no puede hacer nada. Es un Cristo vivo, es un Cristo real. Y la Biblia da
los hechos y los datos históricos que comprueban su resurrección. Vamos a ver otro pasaje allá en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20, habla acerca también de la resurrección del Señor Jesús. En Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Y cuando él hubo dicho esto, les mostró las manos, les mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: reciban al Espíritu Santo. Ponga usted una pausa ahí en ese versículo. Los discípulos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, Estuvieron 3 años con el Maestro, pero todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Y el Señor Jesús, después de que resucitó, les ministró el Espíritu Santo para que fueran llenos del Espíritu Santo los apóstoles. Aparte de que aquí estaban llenos de miedo porque estaban escondidos. Recuerde que la noche que prendieron al Señor Jesús, todos salieron despavoridos, llenos de miedo, y lo abandonaron, lo dejaron. Hasta Pedro, que había prometido incluso entregar su vida. Todos huyeron esa noche porque tenían mucho miedo y estaban escondidos. Cuando el Señor resucitó, los fue a ver. Y creo que es un hecho muy importante porque cualquiera nos sentiríamos conmovidos, ¿no? Por ejemplo, si tu líder está en riesgo y está en peligro, y dice: y si se muere el líder, ¿qué va a pasar, verdad? Ahora, ¿quién nos va a guiar? Ahora, ¿quién nos va a impulsar? Ahora, ¿quién nos va a motivar? Ahora, ¿quién va a estar ahí detrás de nosotros? Todo equipo se preocupa por su líder, porque dice: si el líder no está. Pero aparte era una profecía, decía: hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Por eso, líderes, levanten la mano los líderes. Usted es líder de su casa, papá, mamá, levante la mano por favor. Papá, mamá que están aquí, amigos y hermanos, ¿somos líderes en la casa o no? El papá dice: vamos, vamos. La mamá dice: vamos, vamos. Dice: no vamos a la iglesia, no vamos. No viene nadie. Nos quedamos a dormir, nos quedamos a dormir, no va nadie. Pero si un líder, ¿verdad?, en la casa dice: oh no, vamos, vamos. Está lloviendo, no importa, vamos. Hay frío, no importa, vamos. No hemos desayunado, no importa, vamos. No hay dinero, no importa, vamos caminando. Entonces, si el líder no ejerce la autoridad que Dios le ha dado, los discípulos se dispersan. Y entonces estaban preocupados los discípulos, pero el Señor fue a verlos. Versículo 24 de Juan 20 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez su discípulo dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El famoso Tomás, y tan criticado,
Yo creo que usted también alguna vez criticó a Tomás, ese Tomás, ¿verdad? Qué irreverente es con el Señor, qué incrédulo, ¿verdad? ¿Cómo no fue capaz de creer Tomás? Ese discípulo del Señor, y era discípulo del Señor. Todos a veces batallamos con la duda. Todos a veces tenemos momentos de incertidumbre, momentos de miedos. Y aunque hemos criticado fuertemente al famoso Tomás, porque le digo, de ahí surge la frase muy famosa, ¿no? Yo tengo que ver para creer, ¿verdad? Ver para creer, así como Tomás, porque si no veo no creo. Pero la fe es todo lo contrario. La fe en Hebreos 11:1 dice, es creer sin ver, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero damos gracias a Dios por ese Tomás incrédulo. ¿Por qué? Porque él es la prueba tangible de que metió sus dedos en la herida, metió sus dedos cuando le traspasaron el costado al Señor con la lanza, cuando los clavos le traspasaron las palmas de las manos y pasaron las plantas de su pie. Él dijo, yo quiero meter el dedo. Qué amor al maestro de este discípulo, ¿verdad? Usted ha ido a su maestro y dice, a ver, líder, te quiero meter el dedo, ¿verdad? Y lo voy a meter hasta que sangre otra vez, a ver si es cierto que te lastimaron. Terrible, ¿no? Pero qué bueno que Tomás se portó incrédulo, porque él fue y el Señor lo llamó y le dijo, Tomás, ven, aquí están, mira mis manos, toca mi herida, aquí está mi costado, Tomás, mete tu dedo y verifica que no es un cuento, verifica que estoy vivo, que sí resucité, que la muerte no pudo con él, que venció a la muerte. El diablo y los demonios estaban danzando, ¿no? Matamos al Cristo, matamos al Mesías, matamos al debilucho. Pero no sabía que con su muerte Jesús estaba triunfando sobre los demonios, sobre el imperio de Satanás. Denle un aplauso al Señor. Y venciendo a la muerte y al maligno. Era necesario que muriera, pero la muerte no pudo con él, como dice un canto, no lo retuvo. Resurgió de los muertos y Tomás da fe y legalidad, así como los de intervención, ¿no? Los interventores, ¿no? Los notarios. Tomás dio fe y legalidad de que Jesús resucitó. Él tocó sus heridas, metió su dedo en las heridas del maestro para corroborar y confirmar que no era un cuento. Primera carta de Corintios, capítulo 15. Damos gracias al Señor que murió. Damos gracias por su muerte, porque con su muerte en la cruz del Calvario nos vino a salvar, nos vino a perdonar, nos vino a restaurar, nos vino a dar una esperanza. Damos gracias por su muerte, pero ¿saben qué damos más gracias? Que resucitó. Porque si no hubiese resucitado, dice aquí en 1 de Corintios, ahorita lo vamos a leer, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Qué bueno que el maestro murió, pero más bueno que él resucitó. 1 de Corintios capítulo 15 dice el pasaje: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creen en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? Dice ahí la palabra de Dios. Por nuestros pecados. Cristo vino a pagar por ti y por mí todos tus errores, todas tus faltas, todos tus deslices, lo más vil y lo más sucio que usted y yo hayamos cometido en esta tierra. ¿Sabe cuál es
¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la respuesta y la solución para que seamos perdonados y restaurados? La muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada. Amigo y hermano de las redes, no importa cuál sea tu pecado, la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonarte, limpiarte de toda maldad. Hay gente que vive con una culpabilidad terrible, y hay cristianos que viven con una culpabilidad terrible. El día que fallan, el día que cometen un error, el día que se enredan en algún pecado, el día que se embarran de pecado, como el lodo, ¿cómo cuesta salir de esa situación? Porque la gente te señala, la familia te señala. Qué bueno que la familia no te señalara, ¿verdad? Pero son los primeros que te señalan. Los hermanos te señalan, los líderes te señalan, incluso a veces los pastores te pueden señalar. Pero te digo una cosa, la Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 8, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos y lavarnos de toda maldad. Dale gracias al Señor porque Él nos limpia, nos lava y nos perdona con su sangre. No importa cuál haya sido nuestro pecado y nuestro error, por muy vil y por muy bajo que hayamos caído. Pastor, por muy feo que sea, no hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar, cualquiera. Para eso vino el Señor Jesús. Qué bueno que murió, pero mejor, qué bueno que resucitó. Versículo 4 dice, y fue sepultado, de 1 Corintios 15, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas. ¿Saben quién es Cefas? ¿Quién es Cefas, Mateo? Cefas es Pedro. ¿Quién es? Verlo. Eso, ya aprendiste algo. Cefas es Pedro. Se le llama Cefas, se le llama Pedro y se le llama Simón. ¿Cómo se le llama, niños? Cefas, Pedro, Simón. Estamos hablando del mismo, ¿verdad? Es como cuando alguien tiene apodo a alguien, ¿no? Le dicen el pajarito, le dicen el changuito, pero se llama X, ¿no? Así era Pedro. Cefas, Simón y Pedro es el mismo. Se le apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, versículo 6. Después apareció a más de cuántos hermanos. ¿A más de cuántos hermanos? 500. Niños, ¿a cuántos hermanos se le apareció el Señor Jesús? A 500 personas. ¿A cuántos? 500 personas. No fue a uno, no fue a dos, no fue a tres, no fue solo a los 12 discípulos. ¿A cuántos, niños? 500. ¿Y cuánto es la mitad de 1000, niños? 500. ¿No saben matemáticas? Pues la mitad de 1000 es 500, ¿verdad? 500 testigos que corroboran que Jesús resucitó. Versículo 7 de 1 Corintios 15 dice: después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a lo último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. También al apóstol Pablo se le apareció, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así han creído. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? En el tiempo de Jesús había un grupo antagonista, es decir, un grupo opositor que no creía que había resurrección.
¿Saben, niños, cómo se llamaba ese grupo? Se llamaban, ¿cómo? No eran los fariseos, Sarita. Se llamaban los saduceos. ¿Cómo se llamaban? Saduceos, con D de dedo. Saduceos. Ellos no creían en la resurrección y eran los que andaban predicando y pregonando por ahí. No hay resurrección. Jesús no va a resucitar. Es una mentira de los apóstoles. ¿Cómo se llamaban los que no creían en la resurrección, niños? Saduceos. ¿Y a cuántos se les apareció el Señor? 500. Oigan, ya son bien inteligentes ustedes. Están poniendo mucha atención, ¿verdad? Vamos muy bien. Versículo 13 de 1 Corintios 12. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ahí póngale, por favor, subráyelo, póngale marcador de texto, un separador. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es que nuestra fe no tendría validez si Jesús no hubiera resucitado. Pero ¿cuántos testigos tenemos en la Biblia, niños? ¿A cuántos se les apareció? 500 testigos. Y faltan las dos Marías, ¿verdad? Que eran bien comunicativas. Y falta Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro, Simón. 500 testigos de que Jesús resucitó. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, segunda vez que lo dice, su fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Por eso es que damos gracias que Jesús resucitó. Por eso es que celebramos que el Señor resucitó, porque eso es lo que le da validez a nuestra fe. Eso es lo que le da la validez a nuestra salvación, de que estamos confiados de que Él murió y resucitó. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice el apóstol Pablo. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La Biblia dice que por un hombre entró la muerte. ¿Cuál es ese hombre por medio del cual entró la muerte al mundo? Adán. ¿Cuál es ese hombre por medio del cual entró la muerte al mundo? ¿Cómo se llama? Adán. Pero hay otro hombre por el que entró la vida y la resurrección. ¿Saben cuál es ese hombre por el que entró la vida y la resurrección, niños? Jesucristo. Eso dice la Biblia aquí. Seguimos leyendo. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Miren lo que dice la Biblia. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿saben quién es? ¿Saben cuál es ese enemigo que el Señor va a destruir? La muerte, dice aquí en Primera de Corintios. Hay quienes creen en la muerte y tienen un pacto con la muerte y creen que la muerte los va a salvar de la muerte. Amigos, si este es su caso, dice la palabra de Dios que la muerte será destruida, porque la muerte no pudo con el Salvador, no pudo con el Mesías, no pudo con nuestro Cristo. Lo venció y la va a destruir. Dale un aplauso. Y por eso proclamamos a Cristo, dador de vida,
y la resurrección de vida. Y el Señor dijo: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu muerte, pero sobre todo por tu resurrección, Señor. Gracias porque tú moriste en esa cruz del Calvario para darnos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Hoy celebramos tu resurrección. Hoy celebramos que tú vives, Señor. La Biblia nos da los datos históricos. Más de 500 testigos, entre ellos Tomás el incrédulo, Señor, que él corroboró que tú resucitaste. Metió tus dedos, Señor, sus dedos en tus llagas, en tus heridas. Gracias porque tú resucitaste. Y eso hace que nuestra fe sea válida, que nuestra salvación sea válida, Señor. Te damos muchas gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tanto amor derramado, Señor. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Oh, maravilloso. Por eso te damos todas las gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Precioso Espíritu Santo. Así que dile ahí en tu lugar, exprésale tu gratitud, exprésale tu amor, exprésale tu amor. Gracias por tanto.